de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Federico, ¿cómo te va? Mi nombre es Gabriel Morini, estamos aquí en Universidad 107.5, también en UNLP TV, son los medios de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día, Gabriel, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la radio y para todos los oyentes, ¿no? Por supuesto. Bueno, nos encontramos ahí con un número que sigue siendo alto, por cierto. Pensábamos, cuando abríamos el programa, hablamos del vaso lleno, del vaso vacío, sigue siendo alto, pero marca un descenso importante desde la medición anterior, ¿no? Un 1,8% respecto al mes de mayo. De algún modo se refuerza una tendencia de desaceleración de precios, ¿no? Sí, es una buena noticia porque justamente el índice se desaceleró fuerte en junio, un 6%, veníamos de valores en ascenso. Y sí, bueno, yo creo que es el resultado también de las políticas económicas que se están llevando a cabo, la estabilidad del dólar, básicamente, es una variable clave en Argentina. Uh-huh. También cierto manejo también del gasto que está acompañando este proceso. Y bueno, es una buena noticia porque si se confirma la tendencia, todos queremos que la inflación vaya hacia la baja. Como decíamos también, no obstante, no deja de ser un número elevado, un 6%, ¿no? Pero hay que continuar por este camino. También los acuerdos de precios han ayudado, ahora se está ayudando también con lo que es en los barrios, el programa de precios justos que llega a los barrios. Y bueno, es una cuestión multifacética, ¿no? Si uno tiene distintos aristas que atacar, el problema de la inflación, ojalá se puedan ver estos resultados seguidos y llegar, bueno, a índices que sean mucho más favorable para un país que hoy no deja de tener más del 100% de inflación. Sí, claro. Un dato que me pareció del más alentador, fundamentalmente por el impacto que el rubro alimentos y bebidas tiene en los sectores más desfavorecidos de la población. Cuando esos rubros, cuando ese rubro en particular está por encima del promedio, quiere decir que la inflación para el 50% más pobre de nuestro país en realidad fue más alta que la del promedio, porque el ingreso se va fundamentalmente así, ¿no? Ese es un buen dato, bueno, 4,1%. Un buen dato porque 4,1 fue el que menos subió de todos los rubros. Y ese impacta de lleno en los sectores populares porque después eso deriva en el índice que determina la canasta básica, la canasta alimentaria, la pobreza, la indigencia. Uh-huh. Entonces tener eso bajo también ayuda, que son los sectores que hoy en términos incluso inflacionarios, en esa carrera entre inflación y salarios, son los más relegados, ¿sí? Porque los salarios en algunos sectores están acompañando la inflación, incluso en algunos se puede ver que 1 o 2 puntos han ganado, pero lo que es el trabajo no registrado es el que más ha perdido poder adquisitivo, y bueno, son los sectores que más hay que atender, hay que acompañar, porque son los que peor las están pasando, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre decimos que este modelo es un modelo que ha hecho crecer la economía, que ha defendido la industria, básicamente, porque los índices industriales están de los más altos de la década. Sí, se han creado empleos, han resurgido pymes, se ha defendido el trabajo nacional y resta ahora tener un acompañamiento generalizado de eso en términos de salario, de distribución de las ganancias, ¿sí? Entre los empresarios y los trabajadores, que yo creo que sería la etapa siguiente de los 4 años, también en consideración de que el periodo 2019 para acá, el mundo atravesó una pandemia, el mundo atravesó una guerra, atravesamos una sequía y lógicamente eso tiene impacto en la economía, ¿no? Sí. No es algo que va a ser inocuo. ¿Qué tal, Federico? Buen día, Eduardo Espínola es mi nombre. Buen día. Pensaba, en relación a los datos de la economía, ¿qué influencia puede tener este salto que ha tenido el dólar blue, que ha roto la barrera de los 500 pesos, y sabemos que es como un dato que puede influir en la formación de precios, teniendo en cuenta además la concentración, sí, ¿no? Sí, ahí incluso yo considero que hay una mezcla de cuestiones económicas y de cuestiones políticas, uh-huh. Porque la proximidad de las elecciones, que
ministro de Economía sea el candidato de la coalición gobernante. ¿Sí? Y hay un tema clave en toda esta economía, es el tema del Fondo Monetario Internacional. Claro. Sí, nosotros decíamos que la estabilidad cambiaria es clave para la baja de la inflación, y bueno, lo que se necesita, lógicamente, es tener estabilidad cambiaria, y el gobierno está intentando todo para cerrar un buen acuerdo con el fondo, que necesita reelaborar algunas metas, porque lógicamente el país perdió entre 15 y 20 mil millones de dólares por el efecto de la sequía, que nadie lo esperaba, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo con el fondo se pensaba que se podía llegar a esa situación. Está haciendo un enorme esfuerzo para ordenar el gasto público, y aún así hay sectores del Fondo Monetario que ahora se conoce de que ha habido economistas de la oposición de que quieren boicotear, ¿sí?, el acuerdo, y eso es muy perjudicial para el país, y claramente es un contenido político de un esfuerzo enorme que se está haciendo desde el gobierno para acomodar las cosas y sacar el país adelante. Federico, ¿cómo estás? Celina, Harry te saluda. ¿Cuál es tu perspectiva en lo que vendrá, ¿no? En lo que resta del año, y bueno, y si tenés como una mirada de lo que puede llegar a pasar con algún tipo de cambio de gobierno que a partir de diciembre? No, yo creo que este modelo económico que está basado en la producción, que está basado con el tema del gasoducto, con el tema de la minería, con el tema de Vaca Muerta, todo eso claramente es lo que hay que continuar, y lo que está en juego, lo que está en riesgo, porque los modelos más aperturistas, los modelos más enfocados en la defensa del capital más financiero, la parte productiva la dejan de lado, ¿sí? Y ningún país se puede desarrollar, ningún país puede crecer si no tiene inversiones reales. No estamos hablando de inversiones financieras, estamos hablando de que hay que hacer un gasoducto, hay que sacar el gas, hay que exportarlo, hay que traer dólares. Y esa es la economía del día a día, la economía, por así decirlo, de los fierros. Y un modelo productivista claramente va en ese sentido. Ahora, si nosotros cambiamos hacia un modelo de capital financiero, todo eso claramente corre riesgo de dejarse de lado y empezar con que el libre juego de la oferta y la demanda va a acomodar las variables del país, que sabemos todo dónde termina, ¿no? En endeudamiento, en crisis. Que la historia lo demuestra así, no estoy inventando nada. Federico, ahí hay, digamos, como algunos riesgos más que claros, ¿no? Por un lado tenés a uno de los precandidatos a la presidencia, pareciera de capa caída, pero que ha corrido mucho la agenda de política en la Argentina hacia los extremos, y hacia la extrema derecha. Javier Milei, estoy hablando, que habla de dinamitar el Banco Central y bueno, hace casi un show teatral respecto a la demolición. Sí, yo la verdad que no lo tomo en serio. No, yo tampoco, como algo dantesco, como algo no impracticable, porque ya ni siquiera los países desarrollados, los países del mundo piensan en ese sentido. Lo veo como una especie de show, de caricatura, que no tiene ningún sustento en la realidad, que ni siquiera merece discutir. Cerrar un banco central cuando vos tenés, por ejemplo, Estados Unidos, cuando hace poquito el Banco Central ha sido un actor fundamental para atender los problemas que tuvo la pandemia, y ahora están volviendo a tener índices inflacionarios más normales, y te das cuenta de cuál es la herramienta, ¿no? Ahora, si vos usás mal la herramienta, no es problema de la herramienta, es problema del que la usa mal, no es que hay que volar el Banco Central, hay que tener un Banco Central que acompañe, poner bien en claro cuáles son esos objetivos y cumplirlos con las herramientas que, de acuerdo a la normativa, ¿no?, que el Banco Central establece, y que son los que te permiten realmente poder dirigir la economía, porque nadie piensa que el libre mercado va a acomodar todo así como esas manos mágicas que se supone, sino que el Estado es un rol fundamental, tiene un rol clave y fundamental para acompañar, para desarrollar, para realizar las inversiones de los bienes públicos que se necesita, porque el gasoducto no se hubiera hecho sin la participación del Estado. Claro. Y todo eso requiere de el Estado jugando un rol central, que ya ni siquiera en el mundo está en discusión. Ahora vemos que los países europeos privatizan los ferrocarriles por el mal desempeño de algunas empresas. Vamos hacia un sistema claramente mixto, donde el rol del Estado ya no se discute, sino que se necesita
y se necesita para acompañar también, ¿no? Se necesita para acompañar, y más en un país como Argentina, que está en vías de incrementar su estructura productiva en términos industriales, en vías de un desarrollo positivo hacia un modelo económico de mayor valor agregado, ¿sí? Y eso es indispensable que se haga con política económica, con determinados niveles de protección, determinados niveles de ayuda, y acompañando y también exigiendo, ¿no? Porque uno no va a hacer esto sino exigir también al sector privado que haga su esfuerzo y que eso ayude también a reflejarse en buenos salarios, en puestos de trabajo. Hoy tenemos una de las ocupaciones más bajas de los últimos años, y bueno, ahora queda seguir por este camino, sí, seguir bajando la inflación, tratar de generar un buen acuerdo con el Fondo Monetario, si hay voluntad de la otra parte, porque muchas veces uno duda, sí. Y que si hay voluntad y que si se sigue, si se corrige, después de las elecciones puede haber algún tipo de acomodamiento que sería lógico, y seguir con este camino de producción, de inversión, ¿sí? de obtener dólares genuinos a través del comercio exterior, ¿sí? De acompañar a las industrias, de protegerlas, de ayudar a que inviertan, de darles subsidios, de ver cómo crecen y cómo acompañan ellas teniendo buenos precios. Y bueno, así es un camino que va a llevar tiempo, como hicieron todos los países desarrollados a nivel global, pero que no hay que ser dubitativo, hay que seguir por este camino, porque si perdés con 4 años de lo que pasó en el 2016 al 2019, ves cómo después tenés que volver a remar, sí. A remar lo irremable, y la vida se te pasa, ¿no? Totalmente, sí. Tenés que remar en brea. Hay que seguir, sí, no en dulce de leche, en brea, claro. Y porque una cosa es crear una pyme, acompañarla, ayudarla, darle un crédito con todo el tiempo que lleva, que venga la máquina, y otra cosa es fundirla, que te la funden en 2 minutos. Totalmente. Federico, te agradecemos muchísimo este contacto y la claridad. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Federico Calcañi, es economista del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos hablaba, es un dato alentador, sí, en el marco de un problema estructural que la Argentina tiene que empezar a resolver. Y hablaba también de las condiciones que tiene la Argentina para empezar a resolver. Y ahí muy claramente decía una apuesta muy fuerte al esquema productivo, una apuesta muy fuerte a conseguir financiación a través de dólares genuinos, esto es producto del comercio exterior y no producto de los canales de financiamiento como se hizo el año pasado, claro. Porque ese endeudamiento además es fuga, digo, sinónimo de fuga. Esos procesos largos de endeudamiento son sinónimos de fuga. 11, 1 minuto. Ángel Lema, casi en punto le entregué. Radio Experimental, Radio Cultural. Universidad 107.5. La Universidad